Bueno, hermanos, de verdad que una vez más le damos gracias al Señor por este día que nos regala. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Recuerden que no transmitimos la música porque hemos tenido algunos inconvenientes con los derechos de autor, pero vamos a ver cuándo se puede resolver y así transmitir. Solo cuando tengamos músicos en vivo es que lo podemos hacer. Mientras usemos las pistas es difícil tenerlo, pero le damos gracias al Señor. Tenemos ya personas que nos están viendo: María Eugenia Díaz, Alicia Vázquez Quintanilla, María Foster. Bueno, hay 8 personas viendo, pero solo tengo esos nombres de ellos. Saludos a todos, hermanos, y le damos gracias al Señor. Ahorita estamos transmitiendo con estos nuevos equipos. Salió bien la semana pasada. Necesitamos ajustar un poco el sonido, pero ya podemos ver más cerquita, ya se ve un poco más nítido. Y bueno, o sea, estamos tratando de mejorar la calidad porque pues esto ya se quedó para siempre, ¿no? Toda esta utilización de estos recursos virtuales ya se quedaron para siempre. Aunque sigamos presencialmente, pues vamos a seguir también transmitiendo porque hay muchas personas alrededor del mundo que pueden ver el mensaje de la palabra del Señor. De hecho, hay personas que lo pueden estar viendo en este momento. Aquí hay personas desde Canadá, en México. Entonces tenemos muchas personas. El hermano Rolando también está conectado, siempre presente. La hermana Epi, Mari Cano. Bueno, saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar con lo importante, la palabra del Señor. Realmente es un privilegio predicar la palabra del Señor. Es un honor predicar la palabra del Señor, enseñarla. Lo disfruto y le damos gracias al Señor porque siempre ha tenido buena palabra en este lugar alrededor de los 35 años o en el transcurso de los 36 años que tiene esta congregación. Este mes, muchos de nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, espero, nos enfrentamos a 2 emociones respecto a nuestras responsabilidades y a nuestros beneficios por vivir en este país. Si realmente somos buenos cristianos, honestos, y presentamos nuestros impuestos honestamente, seguramente tenemos alguna sensación, quizás no sea el caso de todos, no voy a generalizar, pero vamos a ser honestos. Si somos nosotros, aunque seamos unos buenos cristianos, y presentamos nuestros impuestos honestamente, siempre queda como un saborcito amargo, como un saborcito agrio, como un saborcito incómodo cuando pagamos los impuestos, al saber que nosotros debemos entregar una parte de lo que tanto nos costó conseguir. Estoy hablando en un término general, yo sé que no es el caso de todos, pero generalmente cuando usted está sacando sus impuestos, hay muchas personas que ahorran durante el año. Esas personas son buenos administradores y usted va apartando de todo lo que usted recibe, aparte un poquito, porque usted sabe que cuando llegue la época de impuestos, tome. Ahí se viene un buen billete. Ahora, somos conscientes de que vemos reflejados los impuestos, o sea, no es algo que tampoco vamos a decir como en muchos países de América Latina, pero en este país se ven los impuestos reflejados en las vías, en muchas cosas, ¿no? Para no entrar en detalles. Pero sí, o sea, en lo más profundo de la humanidad que tenemos, cuando nos dicen, ok, tienes que pagar esto, y la cifra es considerable,
1,000, 2,000, 5,000, 7,000, 10,000, porque hay gente que paga mucho dinero. Pues hay algo como que, tengo que entregar esto que me costó tanto trabajo, y por eso es que mucha gente se ve tentada a ir descontando acá y metiéndole por acá y meto por acá y le hago la vuelta acá y entonces van haciendo sus trampillas para que ese número sea más bajito. Pero miren a lo que voy con esto. Hay una sensación entonces, digamos, un poco incómoda o agria o que nos choca cuando nosotros tenemos que pagar algo, cuando tenemos que darle pues, al gobierno lo que tanto nos costó conseguir, ¿cierto? Pero por el otro lado, por el contrario, la sensación es totalmente opuesta al escuchar, por lo menos hace un par de días, que el gobierno y el Congreso aprobaron un paquete de alivio económico en el que seguramente recibirás una cantidad de dinero como un estímulo económico a raíz de la pandemia. Entonces hay dos emociones encontradas en el ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, en todos hay esas emociones. O sea, por este lado, me cuesta soltar, pero por este lado estoy contento en recibir, ¿sí? Entonces yo hago una pregunta, y la pregunta sería, ¿cómo podemos explicar lo que la mayoría siente cuando da versus cuando recibe? Porque son dos emociones prácticamente opuestas, contrarias. Una emoción cuando yo tengo que entregar, pero otra emoción cuando yo tengo que recibir. Generalmente, y creo no equivocarme, no es la misma emoción, generalmente. Siempre habrá una excepción a la regla. Ahora, debemos entender un poco más el siguiente texto. Escuchen, Hechos 20:35. Dice la palabra del Señor: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El comentario bíblico de Matthew Henry respecto a esos versículos dice lo siguiente, abro comillas: para mejor exhortarles a la generosidad que también practicaba él, está hablando de Pablo, les cita una frase del Señor que no figura en los evangelios, pero él la conocía sin duda por declaración de los apóstoles: hace más feliz el dar que recibir. El criterio del mundo es contrario a esto. Los mundanos, y en este término mundanos, no es un término que me guste usar mucho, pero lo leo literal, pero se está refiriendo a todos aquellos que no siguen a Cristo, ¿ok? Los mundanos prefieren recibir y aún robar a dar. Una ganancia, escuchen esto, cuanto más fácil, mejor. Es la suprema aspiración de los que ponen la felicidad en las cosas de este mundo, pues con dinero pueden alcanzar todo lo demás. Pero el criterio divino es diferente. Dar nos asemeja a Dios, que da a todos todo y no recibe de ninguno cosa que Él no haya dado. También nos asemeja al Señor Jesús, quien pasó haciendo el bien. Es más agradable dar a los agradecidos, pero todavía es más honorable dar a los que son desagradecidos, pues entonces tenemos a Dios como único galardonador. Eso es un comentario de Matthew Henry, no son mis palabras, y por eso lo leí ahí textualmente. Ahora, el título para esta enseñanza sería realmente el que nos permita responder a esa pregunta inicial de cómo podemos explicar lo que la mayoría siente cuando da versus cuando recibe. Y he titulado esta enseñanza Liberalidad. Liberalidad, basado en 2 Corintios, todo el capítulo 9. ¿Qué es liberalidad? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que liberalidad es la virtud moral
que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. También dice que es generosidad, desprendimiento. Y también dice que es disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya. En 2 Corintios 9, si leemos todo 2 Corintios 9, el apóstol Pablo está animando a la iglesia para que recuerden el compromiso que ellos habían hecho prácticamente un año atrás de levantar o de apartar una ofrenda para enviar a la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando por un momento difícil. Y en este discurso del capítulo 9 de 2 Corintios, el apóstol Pablo les está recordando a los corintios el privilegio y la oportunidad que ellos tienen de ofrendar para sus hermanos en Jerusalén. Era una iglesia que no se conocía, pero ellos todos hacían parte del mismo cuerpo de Cristo. Esta enseñanza la podemos distribuir o la podemos partir en 4 puntos para entenderlo. Uno es propósito, el otro es motivación, el otro es beneficio y el otro es testimonio. Vamos a entender esta parte de la ofrenda de la iglesia de Corintios bajo estas cuatro perspectivas. Hay un propósito, hay una motivación, hay un beneficio y por último hay un testimonio. Quiero hacer aquí un paréntesis. Yo como predicador de la palabra siempre debo hablar con la verdad, debo hablar con honestidad, con transparencia. Y debo siempre tener algo claro. No debo tener temor a ser juzgado por predicar la palabra de verdad. Y hago este paréntesis, esta aclaración, porque este es un tema del que poco se habla. Y cuando se habla en los púlpitos, se habla distorsionado. Todo este tema de finanzas, de dinero, siempre hay un manto de duda, de sombra, un tabú de que no se puede hablar, que a la gente no se le puede hablar de eso, o que eso no se ve bien, o en otros casos hay predicadores que abusan de este tema y todo el tiempo están hablando de este tema y están de alguna manera manipulando y sonsacando a los miembros de sus iglesias con este tema del dinero, de las finanzas. Pero está en la Biblia. La Biblia habla más de finanzas que de amor. Usted lo puede encontrar, usted lo puede buscar ahí. Entonces no es un tema al que le debamos tener temor. Hay que hablarlo con honestidad, hay que hablarlo con transparencia, porque estamos en un mundo donde las cosas materiales son parte de nuestra existencia. Nosotros no pagamos en la tienda con oraciones, o con ayuno, o con vigilias, o leyéndoles versículos bíblicos. Pagamos con dinero, con cash, contante y sonante, o cheque, o tarjeta. Entonces es un tema al que no le debemos tener temor. Haciendo esa aclaración, lo que enseña aquí en adelante es hablando con honestidad y desde mi corazón. Ahora, lo primero que encontramos nosotros entonces es el propósito. Yo quiero leer ahí en 2 Corintios 9, del versículo 1 al versículo 5. Yo voy a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta, ya lo he explicado, por qué me gusta a veces usar diferentes versiones cuando encuentro en esas versiones palabras que nos ayudan a entender más el texto. Pero usted lo puede leer ahí, se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 9, del 1 al 5. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana.
Les voy a poner en contexto. Esta iglesia de Corinto le manifiesta al apóstol Pablo la intención de levantar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Pasa un tiempo y el apóstol Pablo está hablándole a muchos otros. Miren qué iglesia, esta iglesia tan maravillosa, cómo ellos decidieron voluntariamente levantar una ofrenda para apoyar esta iglesia, y durante este año van a estar guardando y apartando y van a apartar esa ofrenda para traerla a Jerusalén. ¡Qué bendición de iglesia! Así se la pasó Pablo hablando. Entonces, cuando se iba llegando el tiempo, Pablo les escribe y les dice: les voy a mandar unos hermanos solamente para estar seguro de que ustedes sí se acordaron. En ese entonces no había WhatsApp, ni mail, hey, ¿cómo vas con lo de la ofrenda? No. O en persona, o una carta. Entonces él manda un grupo de antemano para ver si los hermanos sí estaban preparados, para cuando lleguen los de la iglesia a levantar la ofrenda, los que fueron encomendados, porque eso era muy delicado. El apóstol Pablo se cuidó muchísimo de tocar dineros y de manejar dineros, y eso debe ser la actitud de todo siervo, de todo pastor. De hecho, en esta iglesia yo no tengo acceso a nada de esas cuestiones de dinero. Hay un comité de finanzas. Claro, yo puedo estar enterado de cuánto ingresa, cuánto sale, porque es una carga de oración para estar al pendiente de eso. Pero hay unas personas responsables de eso. Yo ni firmo cheques, ni toco eso, ni cuento. Ustedes ven que los hermanos van y cuentan. O sea, es mejor, es más saludable, es lo correcto. Y lo que todos los pastores deberían hacer para que estén tranquilos y también den tranquilidad a la congregación. Y eso hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo envió un equipo a verificar que estuvieran recogiendo la ofrenda, y luego les anunció que iba a ir con otro grupo a levantar la ofrenda. Entonces les dijo, solamente para estar seguro, pero les hace una aclaración. Dice que sea una ofrenda voluntaria, que no sea una ofrenda dada de mala gana. Cuando nosotros somos la iglesia, debemos entender que somos también el cuerpo de Cristo. Y esta es una responsabilidad como miembros de este cuerpo de cumplir con nuestras funciones para sostener ese cuerpo con vida. Es decir, cada parte del cuerpo humano cumple su función para sostener el cuerpo. Si una parte, por pequeña que sea, empieza a fallar, con el tiempo todo el cuerpo va a fallar. Y va a terminar, ¿qué? Muriendo. Con el tiempo, si una parte de nuestro cuerpo empieza a fallar y no se atiende y no se resuelve, todo el cuerpo se va deteriorando. Ahora, estamos todos como parte del cuerpo sometidos a la cabeza, que es Jesucristo. Que para nosotros el Señor representa esa máxima autoridad. Cada miembro, cada uno de nosotros cumple su función, y juntos somos el soporte para que este cuerpo siga avanzando, siga caminando. Por eso somos vitales, usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de las ofrendas, en nuestro caso, en el caso de nosotros como iglesia, de lo material, es esa parte importante para cuidar este cuerpo y para que supla sus necesidades físicas. Es decir, este cuerpo hay que alimentarlo espiritualmente hablando, hay que vestirlo, hay que cuidarlo, hay que darle atención, y todas esas cosas cuestan. Igual el cuerpo de Cristo necesita atención, necesita cuidado. Ese cuerpo se sostiene y es una responsabilidad de todos sostener el cuerpo. Ahora, ningún miembro, y escuchen esto, ningún miembro es tan pobre como para no aportar al sostén del cuerpo. Y esto lo digo con honestidad. No importa qué tan pequeño, insignificante o pobre tú te consideres. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes, todos somos valiosos. Absolutamente todos. Y todos podemos aportar lo que Dios nos ha dado para el cuerpo mismo. Quiero mostrarles, alguna vez les hablé de partes del cuerpo y he dado algunas enseñanzas de partes del cuerpo. Esta vez quiero hablarles del hueso más pequeño que tenemos en nuestro cuerpo. El hueso más pequeño es el estribo. El estribo. ¿Dónde queda el estribo? En el oído. Gracias, hermano. Gracias por su experiencia. Él era el que tenía que responder. Claro, el estribo es el hueso más pequeño del cuerpo y es considerado como uno de los 3 huesecillos que se sitúan en el oído medio. Los otros 2 son el yunque y el martillo. Y vamos a aprender anatomía. Una estructura, al estar
ubicada de tercera en la cavidad o caja del tímpano, primero está el martillo, luego el yunque. Es fundamental, al igual que los otros dos, para el proceso de la audición. En el oído medio, generalmente cuando se afecta una parte, las otras terminan igual de lesionadas, debido a la cercanía y a que cada elemento depende del otro para cumplir con sus funciones. En el caso de estos tres huesecillos existe una patología conocida, una enfermedad, como otosclerosis, en la cual se produce una alteración anatómica de todos los huesos, pero con especial relevancia del estribo, del que estamos hablando, es el huesecito más pequeñito. Esta lesión trae como síntomas el zumbido, el vértigo, que lo he padecido, la disminución de la capacidad de oír y finalmente puede llegar a una sordera o pérdida completa de la audición debido a que las ondas sonoras no llegan a la parte interna y por ende no se culmina el proceso auditivo. Ahí está el estribo acá, mirando. Este que se ve acá, que parece un estribo de una montura de caballo, por eso se llama el estribo. Ahí está el estribo y ahí están los otros dos huesitos. Eso tan pequeñito, tan insignificante, yo creo que muchos ni saben que eso existe. Pero si eso se afecta todo el sistema del oído y podemos hasta perder nuestra audición. Eso es fatal. O sea, es triste, sería una condición de vida difícil, sobre todo para alguien que ya ha tenido su oído y lo pierde. Es más duro que para alguien que nació sin esa capacidad, pues se adapta. Pero si nosotros hoy perdiéramos nuestra capacidad de oír, sería algo difícil de sobrellevar, ¿cierto? Entonces miremos qué tan importantes somos todos, por pequeños que nos veamos a nosotros mismos, por insignificantes, que nosotros decimos, pero ¿qué puedo ofrecer yo? Y hablando de estas cuestiones materiales o de dinero, pero es que escasamente puedo, si yo sacara un diezmo, pues sería $1, $5, eso no representa nada. No piense así nunca, porque Dios no mira eso, Dios mira es la motivación de su corazón. Eso es lo que el Señor mira, y eso es lo importante. Por eso, cuando estamos cumpliendo el propósito divino, todos somos útiles. Todos somos útiles. Así como la iglesia de Corinto se había trazado el propósito de levantar esa ofrenda para los creyentes de Jerusalén, la iglesia hoy debe trazarse el propósito de ser sostenible y todos asimismo participar en ello. Vamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3, 10. Lo conocemos también, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No estoy diciendo que vayamos a hacer eso. Yo por lo menos jamás lo haría, y sé que esta congregación jamás lo haría. Y el día que lo hagamos, salga corriendo, porque eso es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina de que obliguen a las personas a vender todo lo que tienen y luego se quedan con eso. Eso hoy en día no se practica. Entonces, hay una enseñanza por encima de esa. Lo que estamos hablando acá era del compromiso de los creyentes de participar de manera activa con lo que tenían para el avance del evangelio. Recuerden que Hechos está hablando de la primera fase de la iglesia, donde se necesitaba un apoyo fuerte, un apoyo constante para que la iglesia avanzara. Entonces, por eso la gente tenía ese compromiso de apoyar el envío de misioneros de la manera que fuera, y muchos traían lo que tenían para aportar, y todos tenían. Ahora, estamos hablando acá de sostenimiento. Como cuerpo de Cristo, nosotros debemos velar
para que el cuerpo siga vivo y caminando, para que siga cumpliendo su propósito, todos los que somos parte del cuerpo. Y como congregación tenemos necesidades, y esta es la parte que me gusta decir, porque es algo que no se habla y hay mucho tabú a eso. Pero como congregación, Iglesia Bautista Getsemaní, tenemos necesidades que debemos suplir todos nosotros los que somos miembros de esta congregación. Hay responsabilidades como el mantenimiento de este edificio. Siempre hay que hacer muchas cosas de mantenimiento. Esto no se mantiene así solo por arte de magia. Hay muchas cosas, que una pintura, que la limpieza, que la jardinería. Hay muchas cosas que hay. Siempre están los baños disponibles, siempre encuentra usted papel, siempre encuentra las toallas, siempre encuentra jabón, hay agua, hay luz, hay aire acondicionado, está limpio el lugar. Es decir, todas esas cosas de mantenimiento son parte de las necesidades de una congregación. Los servicios también, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar teléfono. El apoyo a los misioneros, ahí está en su lista, tenemos 10 ahora, y se les apoya mensualmente con una partida. Y cuando ellos presentan proyectos que son importantes, les apoyamos también con los proyectos. Ustedes no se imaginan cuánto hemos apoyado y nos da gozo y satisfacción hacerlo, porque para eso estamos. Para eso estamos. Hay que pagar salarios también para los que trabajamos aquí. Pagar los salarios, eso es parte de la iglesia. Nosotros los pastores, que somos 2 acá, de tiempo completo, recibimos salario porque estamos a tiempo completo. Estamos a tiempo completo, no trabajamos por fuera, sino que nos dedicamos completamente en esta congregación. Y sí que hay mucho trabajo, aunque no parezca o aunque muchos no lo vean, porque nosotros como pastores estamos 24 horas. ¿Sí? O sea, tú vas a una tienda y la persona que te vende la TV o la computadora, tú estás en tu casa, le compras al vendedor, ¿cierto? Y resulta que a las 2 de la mañana que estás haciendo tu trabajo, tú no puedes llamar al vendedor a decirle que te atienda. Él te va a decir, sí, mi horario es de 9 a 5. Pero si a mí como pastor me llaman, como me han llamado, un domingo en la tarde, un viernes que es mi día libre, o un sábado, o a la 1 o 2 de la mañana, una persona que está enferma, que necesita una oración porque va camino al hospital o algo, pues ahí está el pastor, ¿sí? Y he tenido llamadas, a mí no me gusta casi hablar por teléfono, pero yo he tenido llamadas de 1 hora y 40, de 2 horas, dando una consejería. Entonces, como pastores, nosotros estamos trabajando tiempo completo. Hay pastores que tienen la posibilidad de ser part-time, entonces trabajan por fuera en otras cosas. En mi caso no puedo, porque mi visa está exclusiva para trabajar acá, no puedo trabajar en nada más, no puedo ir a trabajar a una tienda ni nada. Entonces hay que pagar salarios, hay que atender una oficina, hay que atender muchas cosas. La iglesia necesita un sostenimiento. Y usted y yo, hermanos, tenemos el privilegio de participar en eso. Eso es lo que tiene que ver con nuestra casa. Ahora, en lo que nosotros podemos impactar y lo que hemos impactado por 36 años, ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces Dios nos da a nosotros ese privilegio y esa oportunidad, y eso es el propósito. Ese es el propósito. Ahora, cuando hablamos de la motivación, versículos 6 y 7 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y escuchen esto, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. La iglesia debe tener como única motivación sembrar, sin esperar nada a cambio, porque todo lo que nosotros poseemos realmente le pertenece a Dios. Ninguna manipulación es aceptable a la hora de animar a los hermanos a ofrendar, porque el hacerlo, el ofrendar, deben hacer de un corazón agradecido, que entiende el propósito de la iglesia, que entiende el plan de Dios para la iglesia. La gratitud y la obediencia a la palabra del Señor son la única motivación de un verdadero creyente para ser fiel al Señor en sus ofrendas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esa debe de ser la única motivación. No debe de existir manipulación alguna. Ninguna. Eso es triste que exista manipulación. Cuando damos
agradecidos con el Señor. Y porque es un privilegio que nosotros podamos poner algo en este platillo y decir, gracias Señor, porque tú me bendices y me das esta oportunidad, este privilegio de ser parte del crecimiento de la obra. Es una satisfacción personal, debe ser un honor para todos. Mateo capítulo 6, versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En esto debe de haber un compromiso, debe de haber una decisión de honrar al Señor, no de honrarnos a nosotros, de exaltarnos. Es que yo di esto y yo di esto y yo fui el que construí esto. Qué triste que tú tengas que exhibir, o que hayan personas que tengan que exhibir todo lo que han dado para una congregación. Dios lo sabe y es suficiente. Es suficiente. Un verdadero creyente tiene la motivación correcta para dar. Primero, damos porque Dios nos dio primero. Dios nos dio primero. Segundo, damos porque es un privilegio. Tercero, damos porque entendemos la dinámica de la iglesia. Nunca, escuchen esto, nunca debemos dar como negocio. Nunca. Esto es una enseñanza también incorrecta. Nunca debemos dar como negocio. Pacta 1,000 y Dios te dará 10,000. No, hermano. Eso no es bíblico. Porque nosotros no debemos dar como negocio. Porque hay muchos que pueden pensar de esta manera. Yo doy para que Dios me dé. Jamás pensemos de esa manera. No es correcto. Es muy triste pensar de esa manera. Lo correcto que debe de haber en nuestro corazón es, Dios me da, por eso doy. Dios me da, por eso doy. Esa es la verdadera motivación. Cualquier otra no es de Dios. Tercer punto, el beneficio. Hay beneficio, vamos a leerlo. Versículo 8 al 11 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, compartan con libertad, y en el texto original dice liberalidad. Compartan con libertad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios, escuchen esto, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Debemos partir de la verdad que Dios es el dueño de todo. Lo hemos dicho muchas veces. Primero de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros no debemos dar pensando en recibir. No. Aprendamos a pensar y a hacer las cosas de manera diferente. Porque lo que nosotros damos igual no nos pertenece a nosotros. Pero Dios es un Dios fiel. Y la ley de la siembra y la cosecha es una ley legítima. Es bíblica. Esta frase alguna vez la compartí también con ustedes y la repito hoy para los que no la vieron, no la escucharon. No debemos decir, no doy porque no tengo. Yo diría, no tienes porque no das. Y esto no es negocio. Esto es sencillamente una ley espiritual. Porque Dios es el que nos da la semilla para sembrar. Dios es el que nos provee a nosotros. Y por eso, como dice Crónicas, de lo recibido de tu mano te damos. Él no te va a pedir nada que no te haya dado. Tenlo por seguro. No te va a pedir nada que antes Él no te haya dado.
Proverbios, la generosidad, hermanos, la generosidad es parte del don del Espíritu Santo. Y en el caso de nuestras ofrendas, pues nos llevan a cumplir el plan de Dios y por supuesto tenemos un beneficio personal con ello. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta ilustración también la compartí una vez hace como unos 3 años, y me pareció muy graciosa y por eso la quise retomar. Había un creyente muy próspero, ¿sí? Y alguien le preguntó un día: ¿por qué usted es tan próspero? ¿Por qué le va tan bien? Entonces este hombre contestó: bueno, porque por cada cucharada de bendición que Dios me da, yo doy una cucharada de bendición a otros. Entonces el hombre que le pregunta se queda pensando y le dice: pero ¿cómo es posible? Es decir, si usted da, si usted lo que recibe lo da, o sea, si usted recibe una cucharada de bendición y usted da una cucharada de bendición, pues no entiendo, o sea, ¿qué le queda a usted si es cucharada por cucharada? Y el hombre próspero se queda pensando y le contesta, le dijo: es que la cuchara de Dios es más grande que la mía. Si ven, es que nosotros muchas veces pensamos de una manera equivocada. Cuando nosotros damos es porque ya Dios nos ha dado abundantemente. Entonces es una motivación correcta en el corazón. Definitivamente cuando entendemos el principio de dar, somos libres. Se los digo por experiencia, cuando entendemos el principio de dar, somos libres. Somos libres. Y si usted realmente quiere ser libre en esa área, entonces dé. ¿Por qué? Porque existe una recompensa honesta de Dios para quienes viven de esa manera. No como un trueque, no como una obligación de Dios. Él no está obligado a darnos. Porque he escuchado también creyentes que dicen: pero pastor, es que yo soy fiel en mis diezmos y mire cómo me está yendo de mal. No, entonces la motivación es incorrecta. Porque nosotros no debemos dar para que Dios nos dé. Debemos dar porque Él nos dio y porque es un privilegio participar. Entonces Él no está obligado a recompensarnos, pero Él nos recompensa. Porque si nosotros calculamos todo lo que el Señor nos da día tras día y le ponemos una cifra al oxígeno, a la seguridad que tenemos de no pagar unos guardaespaldas, y ahorita que se vio tanta gente que tenía que comprar estas balas de oxígeno, ¿cuánto les cuesta? Y Dios a nosotros no nos cobra nada de eso. Entonces si empezamos a sumar y ponerle un valor monetario a todas esas bendiciones de Dios, hermanos, nuestra deuda sería impagable. Sin contar la deuda más grande, que es la salvación y la vida eterna. Entonces Dios nos bendice, pero no tiene obligación de hacerlo. Pero es una constante en aquellos que dan con sinceridad y sin esperar nada a cambio. Son personas bendecidas. Y por último, testimonio. Ya tuvimos el propósito, lo entendimos, la motivación la entendimos, el beneficio lo entendimos. Ahora, ¿cuál es el propósito en esto? Y ahora terminamos de leer versículos 12 al 15. Dice: entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Mire cómo lo presenta Pablo, del ministerio de dar. Esto es un ministerio, es una gran bendición. Primero, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Eso ya es satisfactorio. Y segundo, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes como un profundo cariño, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Itzel Noguera mandó una fotito, mandó 3 fotos muy lindas. Una estaba Rogelio con su bebé, así encimita, a unos días de fallecer. Ahí lo tenía abrazadito, porque lo tuvo una semanita nomás. Y luego muestra una foto con muchas cositas para el bebé, ropita y cosas necesarias. Y decía: gracias, hermanos, porque mi esposo me lo dijo con plena certeza antes de morir: no te preocupes,
Dios tiene promesas para las viudas y los huérfanos, y Él te va a sostener. Y Él utilizará personas para bendecirte. Y usted y yo somos parte de esa bendición, porque hemos podido bendecirlo. Y muestra una fotito donde está toda la ropa y cositas que le ha podido comprar a su niño. Y queremos seguirlo haciendo hasta donde Dios nos lo permite. Eso, hermanos, si eso no mueve el corazón de un cristiano, si eso no nos llena de satisfacción, entonces tenemos un corazón de piedra. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos una tentación todos. Cuando decimos, vamos a sacar para ofrendar, entonces hacemos nuestro sobre, un cheque, y empezamos a pensar, pero es que ese pastor predica re mal. Nunca lo encuentro, lo llamo 20 veces y no me contesta. No, y le quito dígito algo. Pues ellos están ahorrando, ahí tienen un dinero ahorrado, que lo gasten, y le quito otro dígito. Y al final digo, pues no necesitan. ¿Qué está diciendo la Biblia? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No pensemos así tan humanamente, tan mundanamente, porque el Señor sencillamente está sopesando la motivación de mi corazón. Usted entréguele al Señor. Usted entréguele al Señor esas cosas que usted piensa que no están bien, pues confróntelas, venga conmigo, vaya con finanzas, no estoy de acuerdo, ¿qué piensa? Porque esto, claro, usted tiene derecho a hablarlo, pero que eso no sea una motivación para usted no ser fiel al Señor. Y segundo, Romanos 11:36 dice, y esto es una máxima, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La iglesia debe cumplir su principal tarea. Su principal tarea es glorificar a Dios. Todo lo que hacemos nosotros como iglesia debe buscar ese fin, glorificar a Dios. Y en nuestras ofrendas lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos honrando su palabra, porque somos parte importante del avance del reino de Dios. Y ahí entonces estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y como cuerpo de Cristo, nosotros debemos honrar nuestra cabeza, que es Jesús. Y en la medida que este cuerpo funciona, en la medida que este cuerpo crece, en la medida que este cuerpo avanza, lo estamos haciendo. ¿Sí ven? Cuán importante es entonces que usted y yo participemos en el sostenimiento del cuerpo de Cristo también, porque estamos honrando al Señor. Si este cuerpo se debilita, hay tantas iglesias que cerraron en este tiempo de la pandemia. O sea, yo estoy en los grupos de la Asociación de Pastores, de la Convención Bautista, y era muy triste ver que iglesias tenían que cerrar, porque no había manera de sostener los edificios, no llegaba dinero para pagar un salario a un pastor, y muchas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas. Eso es triste. O sea, de verdad no sé si a usted le produzca alguna emoción pero eso es triste. Y yo entiendo que todos hemos sido afectados, todos, en el mundo entero, todos hemos sido afectados. Por eso Dios dice que lo que nosotros demos, lo demos como propusimos en nuestro corazón, conforme a lo que Dios también nos ha dado. Pastor, es que yo antes podía dar tanto, pero ahorita no tengo horas de trabajo. ¿Quién te está pidiendo cifras y números? Eso a mí no me corresponde. Es lo que propongas en tu corazón, la capacidad que Dios te haya dado. Mi única invitación honesta, es disfruta el privilegio de sembrar en el reino. Te lo digo con autoridad, disfruta el privilegio de sembrar en el reino. Y no estoy poniendo una cifra, porque esa no es mi manera de actuar. Pero disfrutemos el privilegio, seamos parte del crecimiento de la obra del Señor y disfrutemos esos beneficios. Entonces, ¿cuál es la conclusión, hermanos? La conclusión es muy sencilla. El propósito, que no se nos olvide el propósito. Que nos
que no se nos olvide tener la motivación correcta, que recordemos que hay un beneficio y por último, que disfrutemos el testimonio, lo que podemos hacer e impactar a otros. Ese mismo último versículo de 2 de Corintios 9, el versículo 15, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Y más que los bienes que tenemos, hermanos, más que los bienes que tenemos, es la bendición de poderlos sembrar en el reino eterno de Dios, lo que nos debe producir verdadero gozo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, tú sabes que en mi corazón este es un tema que cuesta enseñar, porque puede causar incomodidad, molestias, dudas, porque son temas que no se tocan generalmente en un púlpito, pero yo no estoy acá para agradar a los hombres, Señor. Y si tú has puesto en mi corazón que esto es una necesidad, que nosotros como iglesia entendamos que es un privilegio poder sembrar en esta congregación y no permitir que esta congregación muera o desaparezca, porque somos parte vital del avance del Evangelio, Señor. Todos los que estamos en este lugar somos parte importante para que esta congregación se mantenga y por el contrario crezca y siga avanzando. Gracias por darnos ese gran privilegio, porque es un privilegio, Señor, el que nosotros podamos ser parte activa y no solo de buenas intenciones, sino parte activa con lo mucho o lo poco a nuestros ojos, pero para ti todo es mucho, porque tú estás viendo la motivación de nuestro corazón. Gracias por darnos este privilegio. Yo te pido, Señor, que traigas a todos nosotros esa libertad para poder ser instrumentos útiles tuyos en el extendimiento del reino. Gracias porque hemos podido ver los resultados, porque escuchamos testimonios de cuántas personas podemos impactar, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa libertad y te pedimos que nos ayudes cada día, Señor. Que bendiga, Señor, como dice tu palabra, al dador alegre, aquel que realmente disfruta esa oportunidad y ese privilegio. Y hoy, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos produce